Eh, Buen día, apreciadas compañeras y compañeras y tutoras. Espero se encuentren bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un problema escogido en el entorno, pues como lo solicita la guía. Pues este problema se sustenta por medio de las teorías del enigma emocional del origen del capitalismo de Max Weber y las referencias de la señora Oshie, la socióloga Oshie. Eh, bueno. Básicamente, la pregunta problema o el planteamiento del problema es el siguiente. Eh, bueno, es cómo reconstruir la confianza en el capitalismo teniendo en cuenta la riqueza y el desarraigo de las emociones que satisfacen la misma. Bueno, primero se hace una descripción e interpretación en un solo texto con base al problema escogido y las referencias bibliográficas. Este texto es de Eduardo Bericat bueno, Eduardo Bericat, pero básicamente es pues sacado del libro de Weber. Bueno, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Entonces, básicamente el siguiente problema describe las diferentes afectaciones emocionales por parte de las anomias del capital, ¿sí? Eh, por ejemplo, en la industria constructora de Colombia, se toma como ejemplo la planta Colcerámica Corona ubicada en el municipio de Madrid y se tiene como objetivo principal del trabajo realizado en este documento, o sea, básicamente es asegurar el bienestar emocional y físico, mental y económico del trabajador y sus familias. Entonces, esa descripción a ese problema, o sea, es como una descripción y una solución, ¿sí? El problema planteado finalmente busca reconstruir la confianza y lealtad por parte de la empresa y sus trabajadores por medio de una descripción sobre las condiciones laborales. Por ejemplo, encontramos que el sindicato manifiesta problemas de salud a los trabajadores, despidos injustificados, afectaciones a la salud física, mental, emocional y económica de sus empleados. Bueno, encontramos la falta de ética y lealtad de algunos de sus socios estratégicos hacia sus propios trabajadores. Por ejemplo, la falta de acompañamiento que realizan los gestores de derechos en convivencia entre empleados y sus jefes. O sea, es un tema más de cómo se anomiza el capital por parte del capital o del crecimiento de un capital, pero también basado, por ejemplo, en las creencias religiosas o emocionales del sujeto o los diferentes, bueno, factores que influyan, por ejemplo, en esta problemática. Esas represalias de los mismos hacia sus trabajadores y no asegurar más que sus propias condiciones de vida, o sea, ocasionando así en el trabajador un abandono y una falta de acompañamiento en las áreas de trabajo. Todo esto con el fin de manipular sentimientos, como lo dice el texto, y las acciones del trabajo en pro del crecimiento económico de la empresa. Bueno, si hablamos más, por ejemplo, eh, de ese manejo, por ejemplo, y ese aprendizaje de las máquinas. O sea, el problema está en que hay unas condiciones laborales, unas condiciones inseguras. Por ejemplo, hay unas manifestaciones sobre temas que son ergonómicos, son problemas ergonómicos y pues básicamente pues la anomia que causa o puede ser tanto en salud física como puede ser en salud emocional o mental. En este caso lo llevamos más a lo emocional, a la emoción del capitalismo, o sea, del individuo por hacer que un capital crezca, o sea, generar un capital, pero al punto, por ejemplo, de renunciar también al mismo porque solamente le corresponde una parte de ese capital o bueno. eh, Se tiene en cuenta como un acondicionamiento de las diferentes áreas de la planta, ¿sí? O sea, se habla, por ejemplo, de unos planes de entrenamiento, de unas áreas de trabajo, entonces, en donde hay unas condiciones que se supone deben asegurar, pues, el bienestar de la persona. Como lo decía, por ejemplo, Ushil cuando citaba a Erving Goffman, eh, que había como una vigilancia emocional, o sea, una vigilancia que hace parte de uno, o sea, yo no necesito que me estén vigilando para que mi función sea ejecutada, por ejemplo. Entonces, pues con base a eso,
pero entonces en ese sistema hay unas emociones. Esas emociones primero pueden ser, como lo dijimos en el anterior video de teoría sociológica contemporánea, pueden ser emociones fisiológicas, ¿sí? O sea, naturales del cuerpo, como pueden ser emociones ya más personales, por ejemplo, de un trabajador, de un empleador hacia su trabajador. Bueno, teniendo en cuenta el acondicionamiento, o sea, como el tema de que eh, el problema nace de esa descripción, ¿cierto? O sea, que se hace para reconstruir esa confianza, o sea, nace un problema que es la falta de confianza justamente del trabajador, por ese bienestar que él va a tener emocionalmente, físicamente, mentalmente y económico, ¿no? Veámoslo por el lado económico, o sea, entonces, bueno, este problema, ¿sí? Eh, tiene un acondicionamiento en las diferentes áreas de la planta, puntualmente profundiza sobre las condiciones que tienen los moldeadores. O sea, hay diferentes anomias en el entorno laboral, pero se profundiza el tema del entorno de los formadores de las piezas, ¿cierto? Las condiciones, por ejemplo, los químicos que se utilizan para el lavado de estas máquinas, el tiempo de durabilidad de estas máquinas, bueno, y los constantes movimientos que se hace, por ejemplo, o se puede hacer con los trabajadores, eh, pero con el debido, o sea, como con un debido proceso de un plan de entrenamiento y mejoramiento. O sea, recordemos que el video es como el objetivo principal está en asegurar el bienestar emocional, físico, mental y económico del trabajador y sus familias. Sí, que ahí nace el problema. Entonces, cohesiono el argumento desde mi problema con una teoría conocida de Weber, muy conocida, que habla sobre cómo explicar que hombres de profundas creencias religiosas tuviesen tal éxito en la acumulación de riqueza. Entonces ahí es donde empiezo a cohesionar la parte de Max Weber y el enigma emocional. Por supuesto, siguiendo esa teoría utilitarista de la acción social, página 11, enigma emocional del origen del capitalismo, vuelvo y repito, existe un aprovechamiento del interés de las necesidades del trabajador que intenta enaltecer a Dios. Sí, o sea, enaltecerlo desde, por ejemplo, desde el puritanismo, desde el calvinismo, desde las ideologías de cuando empezó a nacer ese capital, ya después a finales del siglo XVI y comenzando el siglo XVII, si no estoy mal, donde básicamente, bueno, se empieza como a influenciar, o sea, a impartir que se enaltece a un Dios, mientras más trabajes, pues más vas a enaltecer a Dios. Pero entonces eso ha cambiado con el tiempo. O sea, ya ahorita, por ejemplo, ese Dios ya se materializa con algo económico. O sea, el ser humano ahorita o el individuo se preocupa porque haya un crecimiento de la empresa, no un decrecimiento, independientemente de la objetivación emocional o religiosa o eso, pero también fundado, basado en esas creencias, ¿no? O sea, como intrínsecamente ligado a esas creencias. Cohesiono y argumento mi problema con una teoría conocida, ¿cierto? Y siguiendo esa teoría utilitarista, básicamente encuentro que ese interés y esas necesidades del trabajador que intentan enaltecer a Dios, a sus jefes y a la misma compañía, presenta un arduo trabajo, o sea, incluso al punto de olvidarse por esas propias necesidades, sí, o sea, como que empieza a cambiar el propósito porque se convierte en pro de la acumulación de las riquezas. Finalmente, ese es el proceso y se cambian los valores y creencias religiosas por el Dios dinero, como lo manifestaba Weber. En ese análisis de la pregunta problema se resalta que las emociones de los trabajadores en diferentes áreas no son las mismas. O sea, ¿qué quiere decir? Ellos tienen que tener una destreza, o sea, adquieren en ese proceso de aprendizaje una destreza, ese proceso tiene una inversión económica adicional por parte de la empresa, ¿cierto? Y también, pues tiene como un proceso, o sea, que es un proceso vital dentro de esa cadena productiva, o sea, el moldeador es esencial en el proceso. Pero, en otras palabras, por ejemplo, la capacitación y la escuela de destrezas por la que pasan los formadores y las piezas para el hogar conlleva sacrificios emocionales de salud y aunque cualquiera puede hacer el trabajo, se utilizan juegos de palabra por parte del empleador, como por ejemplo, eh, nadie es imprescindible, usted qué sabe hacer, con la espera de una respuesta por parte de su trabajador en la que responda de la siguiente manera, hacer caso. Esto es como, por ejemplo, ese juego de palabras que tienen las empresas o que tiene el sistema capital, pero en pro como de ese mismo crecimiento del capital, ¿sí? O sea,
Bueno, claramente, sin importar las condiciones familiares de salud y la misma lealtad del trabajador que le guarda emocionalmente a su empresa, no resulta más que una fachada, como lo dice Oshie. Incluso las condiciones de las mismas máquinas pueden poner en contratiempo los tiempos y las cargas del trabajador. Entonces ya hay una anomia emocional desde un trabajo que hay que hacer personal, por ejemplo, para que usted tenga un determinado tiempo para comer. Entonces, si usted normalmente en un trabajo tiene una hora de almuerzo, pues de pronto lo va a reducir a 15 minutos, justamente porque usted está en contratiempo y pues anomizado en contratiempo a eso, a esas cargas de laborales. Bueno, sujeto sujetado. Este tipo de cultura emocional juega un papel importante dentro de las emociones de sus trabajadores. ¿Qué quiere decir? Es un proceso que forma parte del capital, que no obstante también se convierte en un proceso cultural y que debe asimilar que el trabajador en ocasiones no tiene tiempo de consumir su alimento. ¿Sí? Marx, si lo explicamos desde Marx, esto viene a ser una doble clave en sacrificio de poder. ¿Qué quiere decir? O sea, el sistema capitalista se impone a los empresarios obligándolos a acumular capital si quieren garantizar esa supervivencia de la empresa, como lo mencionaba anteriormente. En otras palabras, el empresario debe renunciar a ese producto de su actividad, o sea, como una riqueza acumulada que finalmente no va a poder disfrutar, justamente por ese eh, objetivación emocional que tiene por esa necesidad de pronto de cumplir con sus gastos diarios, bueno, con hacer parte del sistema capital, ¿no? Entonces, decimos que al renunciar de ese producto, de esa actividad, de la misma forma hay una respuesta, o sea, si lo llevamos a la empresa, ahí en ese momento hay una queja del sindicato que manifiesta sus conflictos. O sea, encontramos una organización muy importante ahí que se formó, se cohesionó justamente por esas condiciones laborales. Por ejemplo, bueno, ya temas más que le corresponden a una persona encargada de salud ocupacional o de una persona que tenga que revisar ese tipo de temas. Tomando conceptos teóricos de Eduardo Bericat sobre los estudios realizados para Max Weber en el enigma emocional del origen del capital, realizo una descripción desde las diferentes razones que ocasionan los despidos injustificados, o sea, en el trabajador y que aquejan su derecho por mejorar en pro del crecimiento de la empresa. Entonces, ahí es donde vuelvo y digo, ese trabajador encuentra emociones más personales al punto de cumplir en la empresa, ser la mejor persona, entrar en ese marco que requiere esa ética, bueno, esa ética o esa ética cultural que ya viene impartida de años. Encontramos afectaciones al medio ambiente, químicos corrosivos o nocivos para las personas. Entonces, bueno, también hay múltiples cosas que van a empezar a generar un malestar, por ejemplo, físico y por ende, pues emocional en las personas. Tomando conceptos bueno, las anomias ocasionadas por la misma y el gozo del dominio emocional del trabajador que se subleva a esos derechos. Entonces, vuelvo y explico, ese doble simultáneo sacrificio que es necesario en el origen del proceso de la industrialización, ¿cierto? Consiste en trabajar mucho y consumir poco. Por ejemplo, Taunay en 1959 y los pensadores como Simmel lo explican desde la patología del deseo, ¿sí? Eh, ¿Cómo así? O sea, la avaricia que es un estudio que hacen en 1979, o sea, como el avaro rico, ya sea solo obtiene una parte de su riqueza, obtiene una sola satisfacción. De resto es tan pobre como los más pobres. Entonces, pero es un estudio basado en el crecimiento más personal, sino no el crecimiento de una empresa, una corporación, sino el crecimiento de cada persona, desde lo emocional. Por el contrario, Marx alude esa sed abstracta de placeres, o sea, él dice que no, que hay un capitalismo que se convierte en una etiqueta más, no en una patología, ¿sí? Pero Weber rechaza esas interacciones y básicamente dice que no, que hay un afán de lucro en estos y están todos los sistemas socioeconómicos, o sea, en todos los sistemas socioeconómicos están las guerras, está la inversión, está la devastación al medio ambiente, está la sobreexplotación de las personas, está la nomización, bueno, básicamente la persona tiene que estar intrínsecamente conectada con su trabajo
o sea, y encontrar unas condiciones adecuadas para que eso sea posible, ¿sí? Entonces, en este doble sacrificio en clave y conciencia del empresario burgués, se puede decir que hay un interés de lucro con una conciencia de estar en plena gracia de Dios. O sea, esto, basado en los textos de la emoción del origen del capital, o sea, dice como esa teoría utilitarista de la acumulación y renuncia de su riqueza, o sea, de su propia riqueza. O sea, hay un desarraigo que satisface la misma, ¿sí? Y hay unas conductas utilitarias de la acción social. Entonces, ahí es donde empieza como esa anomización de las emociones de cada individuo. Entonces, si lo vemos, por ejemplo, desde la relación, eh, o sea, que tiene básicamente el capitalismo con la ética, encontramos también tres componentes de la dimensión intercomunicativa, o sea, como que está ahí cohesionado a eso. Son cognitivos, valorativos y emotivos, que lo hablaba Bericat. Entonces, en esa tesis weberiana, el componente valora desde lo cognitivo se refiere a lo dogmático, o sea, un sistema de ideas que acompañan a las determinaciones del valor. Entonces, y habla también, por ejemplo, de que es un dogma, ¿no? Y habla del componente emotivo que ya entra en el modelo de angustia producida por el cruce del valor estimado. O sea, yo me encuentro, si lo llevamos, por ejemplo, a lo que hablábamos del puritanismo y el calvinismo, cuando empezó todo esto, se habla como de esa angustia del individuo por no enaltecer a Dios o por no enaltecer, por ejemplo, a sus semejantes con base a eso, pero siempre lo que le iba a corresponder a esta persona era como pues de la misma la secularización se decía que era, solo merecía como, bueno, muerte, sacrificio, sí, enaltecer a Dios, y eso era como básicamente lo que fundó los pilares, o sea, fue una de las cosas que más cimentó el tema del capital. Bueno, si lo llevamos ya al tema la de Oshim, por ejemplo, Buchmann, habla de una regla muy general entre estado de ánimo predominante, ¿cierto? Y que implica una comprensión de que los sentimientos contradictorios quedan en suspenso. O sea, entonces, digamos, en el trabajo, normalmente esas emociones se manifiestan así o esas inconformidades se manifiestan por medio, por ejemplo, de los grupos laborales. Entonces, estos grupos laborales vienen a ser grupos de WhatsApp, grupos electrónicos donde también se ejerce una presión emocional al sujeto. Entonces, cuando se empieza a manifestar, por ejemplo, en el caso de Colcerámica Corona, cuando se empieza a manifestar un tema que va más con un tema de salud emocional y salud física del sujeto, o sea, del trabajador, que básicamente es el que debe cuidar la empresa, ¿sí? Pues también encontramos, por ejemplo, puntos de vista negativos de los mismos trabajadores. O sea, hay trabajadores, y recordemos que anteriormente en el otro video también hablábamos de ese trabajador que no quiere ser vendido, o sea, que no quiere soltar la empresa porque tiene unas capacidades y unas cualidades que lo convierten en el trabajador perfecto, pero a un costo, por ejemplo, en el que este trabajador pues también empieza a perder la salud emocional, a perder el tiempo con su familia, a perder el tiempo con sus hijos, bueno, con el tiempo también va adquiriendo enfermedades a causa de las enfermedades laborales. Entonces, bueno, todo esto justamente hoy día se ve mucho, ¿sí? O sea, es muy común en las empresas. Entonces, digamos, en el caso de Colcerámica, por ejemplo, ellos lo que hacen es indemnizar a las personas. Y, pero entonces ahorita hay un tema muy complejo en ese problema porque, digamos, a eso se le une el tema del sindicato, ¿sí? O el tema, por ejemplo, de una salud ocupacional, pues porque eh, las encargadas de las constructoras acá en el país y eso, pues, o sea, el gremio de construcción, creo que son los que más tienen personas en sindicatos, o sea, son los que más cohesión tienen en ese tema. Entonces, esas reglas y esos sentimientos, ¿cierto? Se deben inhibir, o sea, hay que hacer una gestión de las emociones propias. Si, por ejemplo, usted siente un cansancio o siente una situación, un malestar de pronto, más emocional,
por ejemplo, un problema de salud de algún familiar, por ejemplo, bueno, carga emocional, como por ejemplo estar en una universidad, por ejemplo estar trabajando, por ejemplo ser padre cabeza de familia, por ejemplo que un adulto mayor dependa de una persona, o sea, llevándolo más a lo local, a una persona, si cohesiono eso a un problema, pues obviamente tomo múltiples ejemplos y se anomiza de diferentes maneras, o sea, se, hay un trabajo emocional de las reglas y los sentimientos dentro de esa misma estructura social. Entonces, vuelvo y repito, o sea, acá el tema es como una solución que básicamente tiene como objetivo principal del trabajo realizado, o sea, asegurar ese bienestar emocional, físico y mental y también económico del trabajador y sus familias. Si lo llevamos al punto de la economía hoy día, tiene unos gastos, por ejemplo, hay un determinado valor en una renta, si paga una vivienda, si tiene un crédito, bueno, en fin, todo este tipo de cosas están sujetas a estas emociones del sujeto, ¿sí? Entonces, la forma de control de una empresa, básicamente, y de esta empresa, o de controlar la emoción de la persona, es eso, es indemnizando a una persona, diciéndole, venga, pero es que usted se fue bien, o usted tiene el dinero suficiente, por ejemplo, para que se valga un determinado tiempo. Pero entonces, primero, eso no va a asegurar las condiciones de ese trabajador ni tampoco la salud, porque puede haber posibles repercusiones de salud, o sea, teniendo en cuenta las anomias, o sea, las alienaciones que esto causa también, ¿sí? Y pues no solamente emocionales, sino físicas. Entonces, pues justamente estas empresas tienen este tipo de métodos de indemnización y todo esto ¿en pro de qué? O sea, en pro como de pagarle a un sujeto por sus emociones. O sea, las personas creen que el dinero vale unas emociones. Entonces, eso es a lo que yo voy con el tema del enigma emocional del origen del capital y por eso tomé esta referencia. Por ejemplo, también habla muy interesante del tema de Ricardo Azael Escobar en el retorno al sujeto en la reflexión sociológica actual y la construcción del mismo en el accionar social político de las ONGs defensoras de los derechos humanos en Colombia. O sea, acá se habla del Estado-Nación y de esa tercera modernidad, por ejemplo, que se ha prometido, o sea, que se supone que tiene como una recuperación del sujeto, ¿cierto? Del actor social desde esa reflexión sociológica cultural. O sea, que se nos ha impuesto, se nos vuelve una cultura, por ejemplo, eh, empeorar las condiciones de una persona, por ejemplo, en el ámbito laboral, o sea, reducir costos, eso resulta más sencillo para una empresa, ¿sí? Pero entonces no se tiene en cuenta todo este tema de los derechos laborales y el tema de esa redefinición en ese orden natural. Bueno, todo lo que habla, por ejemplo, Castells también dice que el producto eso es un producto de la modernidad, o sea, hay una separación de la racionalización y la subjetivación, o sea, y entonces, bueno, si vemos, eh, o sea, el problema tiene múltiples problemas, ¿sí? Pero básicamente es cómo reconstruir esa confianza del capitalismo, o sea, que tiene que reconstruir el capitalismo, la sociología, la psicología, como esa moral laboral para que, por ejemplo, no lo condicionen a usted, o sea, usted sabiendo que puede ser un buen trabajador, un buen elemento para la empresa, incluso llegar a que la empresa pueda crecer y no decrecer, por ejemplo, como puede hacer en el caso de Corona, por ejemplo, hay una cultura muy tradicional de muchos años. Entonces, por ejemplo, si en el caso de los moldeadores ellos tienen un pago de sus piezas, ellos tienen unas bonificaciones, tienen como lo dije anteriormente, tienen como unos beneficios de más, ¿sí? Y casualmente, por ejemplo, a eso le podemos agregar que esos beneficios pueden incluir, por ejemplo, el pago de la educación. O sea, si usted es un buen elemento para la empresa, si usted es una persona, si tiene esa calidad de persona, o sea, pues obviamente la empresa accede a usted a pagarle la educación y si usted tiene una calidad y una productividad, ¿sí? Entonces,
ahorita hay múltiples formas, por ejemplo, aquí en el país, de encontrar educación, o sea, gratuita. Bueno, hay muchas maneras de pronto de salir, porque también de pronto el sujeto, o sea, yo siento que a este problema no solamente se le suma lo que pueda llegar a pensar, por ejemplo, jerárquicamente alguien arriba, sino también la misma cultura se ha encargado, por ejemplo, que decrezcan estos beneficios o que, por ejemplo, una empresa prescinda de personas que pueden llegar a ser muy productivas, por ejemplo, en otro tipo de cargos o, por ejemplo, en otros tipos de situaciones. Pero entonces, digamos, es eso, es como el capital, o sea, juega con esa emoción o del sujeto, ¿cierto? Porque finalmente es como lo decía la doctora Oshil, es una fachada, viene a ser una, es más fácil representarme yo como esa fachada de persona que llega contenta al trabajo, que llegó, por ejemplo, si soy un líder, o sea, en mi trabajo, por ejemplo, en lugar de, bueno, creo que ahí es donde es tan importante, por ejemplo, esa reconstrucción de la confianza de los entornos laborales en general, ¿sí? Y también desde lo que piensa el trabajador, o sea, desde lo que hace el trabajador y lo que se preocupa el trabajador pues por el bienestar finalmente de una empresa. Entonces, espero les haya agradado el video y que estén muy bien.